Bien, amigos, continuamos con el día. En nuestro espacio estelar vamos a hablar con un catedrático de Derecho Constitucional de España, pero que se ha hecho medio dominicano también, por la vía de los lazos matrimoniales. El magistrado, el catedrático Marcos Mazó Garrote, repito, catedrático de Derecho Constitucional en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenos días y bienvenido virtualmente. Muy buenos días, Uchi, muy buenos días, Carolina, muy buenos días, Edifebres, a todo el programa. Encantado de estar con vosotros compartiendo debate y tertulia, ¿no? Y por tanto, nada, estamos aquí para contribuir al debate público, ¿no? Que siempre tan ameno y tan interesante tenéis cada día, ¿no? en vuestro programa. En este momento, ¿usted se encuentra en Santiago o en España? Me encuentro en Santiago, por supuesto. Bueno. Santiago. Es una pena que no haya podido estar allí porque realmente a mí no me gusta conducir, ¿no? Y era muy difícil poder acercarme al programa tan temprano, pero bueno, yo creo que la virtualidad es una de las cosas que hemos aprendido a manejar durante la pandemia, ¿no? Por tanto, yo creo que también es, bueno, pues útil también poder utilizar las tecnologías para hacer este tipo de conversación. Así es. Bueno, un tema jurídico que ha sido noticia principal en todos estos días es el de los fideicomisos públicos. La gran mayoría de nosotros no sabe ni con qué se come un fideicomiso público y hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco. Y nos gustaría que usted nos lo defina para entonces entrar a los detalles. Ya usted que está aquí está enterado de la polémica en relación con lo de Punta Catalina y todo eso. Y además el presidente ha anunciado que va a someter ante el Congreso el día 27 de este mes, cuando él haga su comparecencia de rendición de cuentas, va a someter varios proyectos y uno de ellos es para establecer la figura del fideicomiso público. Jurídicamente, ¿qué es eso? Sí, bueno, Uchi, básicamente es una figura del derecho civil. Fíjate que yo, como muy bien has dicho, soy catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Público, ¿no? No soy experto en Derecho Civil, y de hecho a los constitucionalistas, a los que nos dedicamos al derecho público, fundamentalmente, pues esto lo vemos con una figura ajena, ¿no? A lo que son las instituciones, a lo que es el mecanismo, la estructura de la organización de los servicios públicos, de la administración pública y en general de los poderes del Estado. Bueno, el fideicomiso, pues como todos sabéis y se ha ilustrado muchas veces en este programa, no es más que una institución del derecho civil, no es más que un contrato privado en el cual pues, el fideicomisario hace un encargo al fideicomitente de un patrimonio que se pone para su gestión y no deja de ser un contrato para la mejora de la gestión de un patrimonio privado, ¿no? De hecho, surge ya en el derecho romano y se incrusta fundamentalmente en los procesos de codificación del Código Civil y, sobre todo, los fideicomisos se han arraigado mucho en aquellos países anglosajones, especialmente en Inglaterra, ¿no? Curiosamente, en Inglaterra, donde no hay una distinción entre el derecho público y el derecho privado, donde todo es common law, es derecho común, ¿no? Esta figura sí aquí ha tenido bastante arraigo en este mundo del common law, no solamente de Inglaterra, sino del área de influencia de los países de la Commonwealth. Pero realmente en aquellos estados donde se ha desarrollado una estructura de derecho público, pues ha sido pues ajena la figura del fideicomiso en la gestión de los servicios públicos y de los intereses públicos, ¿no? Pues es lo que ha pasado aquí, Uchi. Realmente encontrar una figura para encajarla en la estructura constitucional, la estructura que podemos hablar ahora de la estructura constitucional administrativa que tenéis en la Constitución del 2010. Una figura del derecho privado, importarlo para la gestión de los servicios públicos, pues es como, para que nos entienda la audiencia, es como si cogiéramos un puzzle y quisiéramos, ¿no? Coger una pieza e intentar meterla en un sitio donde no encaja, ¿no? Y a veces dicen, bueno, pues es que no tengo
la pieza es que tiene que encajar aquí porque es la pieza que yo creo, no, si no encaja, no encaja, ¿no? Y a mí me parece que ahí es donde realmente se provocan los conflictos, en importar una figura, un contrato privado de estas características que no deja de ser un contrato, porque cuando se plantea el fideicomiso al Parlamento, al Congreso y al Senado, se plantea como un contrato, no como una ley. La Constitución establece muy claro que el tema de los servicios públicos, y el servicio de la electricidad, como el agua, como los servicios públicos esenciales de cualquier país, tienen que ser regulados por ley. El artículo 147 de la Constitución establece muy claramente que la determinación de los servicios públicos tienen que ser regulados por ley, no por un contrato. Y como saben, los contratos no tienen enmienda ni en el Congreso ni en el Senado. O se aprueban o se rechazan. Y creo que esto es un factor muy a tener en cuenta, el factor constitucional, el factor de encaje, ¿no?, entre la figura de la organización de las estructuras administrativas dentro de la Constitución de la República Dominicana del 2010. Ustedes, bueno, yo voy a hablar también como dominicano, porque es que soy dominicano. Me identifico mucho con la realidad dominicana porque además tengo la nacionalidad dominicana, como bien apuntado antes, por matrimonio. Han constitucionalizado los principios de la administración pública. En el capítulo 3 del título 4 de la Constitución han regulado muy bien las funciones del gobierno como actos políticos, pero han hecho muy bien en regular lo que tenemos regulado la mayor parte de las constituciones, sobre todo avanzadas, occidentales, de corte democrática liberal, que es la administración pública. Han constitucionalizado las bases del derecho constitucional de la estructura administrativa y han regulado los principios, han regulado las formas de organización de la administración pública. El artículo 141 de la Constitución habla fundamentalmente de esas estructuras autónomas que también puede tener, claro que sí, esas estructuras descentralizadas, esas estructuras autónomas a través de organismos autónomos, de otras figuras que ayudan a la gestión, a la eficiencia, a la eficacia, pero sin olvidarnos de la igualdad, la objetividad, la legalidad, la transparencia que debe de tener cualquier comportamiento, cualquier actuación en el marco de la actividad administrativa del gobierno. Yo creo que hay mucha gente que se preguntará, bueno, queda claro que a la luz de lo que usted señala, el fideicomiso es una figura extraída de otro entorno jurídico, digamos, que trata de encajar en un entorno que le es ajeno. Y yo creo que el símil del rompecabezas con la pieza que no encaja es bastante ilustrativo. Pero ¿cuáles son los síntomas de que eso no encaja, los síntomas de que hay una dificultad en lograr armonía entre el sistema constitucional público y la figura del fideicomiso, que entiende le hacen merecer a la figura esa, digamos, esa señal, esa indicación de que no pertenece dentro de su entorno constitucional local? He hecho referencia básicamente antes al principio, ¿no? ¿Por qué no encaja? Porque la idea del fideicomiso, cuando se regula en este contrato el fideicomitente, habla de un comité técnico, que yo creo que habéis tratado también en este programa y en otros, ¿no? Las consideraciones sobre el fideicomitente. El fideicomitente, Carolina, no es una entidad con personalidad jurídica. No es una entidad con personalidad jurídica, son personas físicas. La estructura administrativa y el funcionamiento de la administración no funciona con una entidad de derecho privado. Funciona o bien con funcionarios públicos o bien con una estructura administrativa con personalidad jurídica propia. La idea fundamental del comité técnico no encaja muy bien en los principios del derecho administrativo y los principios del derecho de la organización constitucional que marca, repito, una vez más, los parámetros, los principios, el artículo 141 de la Constitución carolina, pero también la ley 247 del 2012, que desarrolla las formas de personalidad jurídica, de organización administrativa que debe de tener la administración pública para regular sus fines, sus objetivos y sus intereses. Cuando estamos regulando un comité técnico que no es una entidad de derecho público, que tampoco es una entidad, no es una persona jurídica, como puede ser, por ejemplo, una sociedad comercial, una empresa mixta o puede ser una empresa pública,
sino que es una entidad de derecho privado. Estamos hablando de personas físicas individuales. No tiene encaje en el marco, no tiene encaje en el marco de los principios de la Constitución y tampoco de la ley orgánica que regula la organización de la administración pública en la República Dominicana. Ustedes además han regulado, sobre la base del desarrollo de estos principios constitucionales, han regulado dos leyes que me parecen a mí esenciales. Una de ellas, la Ley Orgánica de Administración Pública, la 247 del 2012, y la que es muy importante también, la Ley de Procedimiento Administrativo, en la que se deben someter todos los procedimientos administrativos de la Administración Pública y de sus funcionarios, que es la Ley 107.13, que entró en vigor en el 2015, porque se dio un periodo de transición, que forma el marco de actuación básico de todos los procedimientos administrativos. Es que en el marco de esos procedimientos administrativos tampoco se sometería a ese comité técnico, que estaría regulado bajo un contrato de derecho privado. Entonces, el encaje es de difícil configuración y difícil estructuración. Y hay otra cosa más que me gustaría decir, es decir, por el hecho de que realmente se hicieran mal las cosas en la gestión anterior sobre la construcción, adjudicación de Punta Catalina, no hay que desconfigurar o no hay que desconfiar en lo que son las estructuras del Estado, lo que es la organización de la administración pública, lo que es los principios básicos que deben regular los procedimientos administrativos. Es decir, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y lo que hay que hacer fundamentalmente es llevar a cabo la labor de control, que ese es el que les falta aquí en la República Dominicana. Y vuelvo a insistir en esto porque desde hace ya un año yo he sido uno de los ponentes que trabajó en una comisión que nombró el gobierno para trabajar en lo que es la jurisdicción contencioso administrativa. Una jurisdicción, la contencioso administrativa, que todavía está por cumplir y realizar de la Constitución Dominicana. Artículos 164 y siguientes de la Constitución Dominicana. Esto me parece fundamental para consolidar el Estado de Derecho en la República Dominicana. A ustedes no solamente les hacen falta mejorar los controles internos, hay que mejorar los controles externos a través de la jurisdicción contencioso administrativa, que en este país, con una ley del año 1947 reformada en el 54 y refundida en el 2007, es insuficiente e incompleta. Y con una jurisdicción contencioso administrativa donde prácticamente con 10 magistrados, con un único tribunal de jurisdicción nacional en toda la República Dominicana, es absolutamente insuficiente el control de la administración pública, el control del poder, el control de los actos administrativos, y aquí es donde nos tenemos que poner a trabajar, fundamentalmente en reforzar el Estado de Derecho y en reforzar los mecanismos de control externos, no de controles internos, que ya los tienen configurados y que, como han visto, no funcionan o son insuficientes. Yo creo que el Estado de Derecho, como en cualquier país, ustedes deben de pasar de una jurisdicción revisora, heredera del derecho francés, a una jurisdicción contencioso administrativa, que por cierto está en la Constitución y que desde hace 12 años se está incumpliendo. Precisamente, anteayer en un almuerzo en el Palacio Nacional, del presidente y varios ministros, un funcionario, si no recuerdo mal, fue el señor Andrés Van der Horst de un departamento del Banco de Reservas. Él dijo allí que... ¿De la fiduciaria? De la fiduciaria, correcto, sí. Él dijo allí que hay fideicomisos públicos en varios países de esta área y los mencionó de manera específica. Dijo que en Ecuador hay 873 contratos de fideicomiso público-privado, que en México hay 589, en Colombia 258, lo tengo aquí anotado, en Panamá 103, en Guatemala 77, en Honduras 63, en Perú 23, y que aquí en la República Dominicana ya hay 21. ¿Qué significado puede tener eso? Pues mire, Uchi, cuando aprobaron la Constitución del 2010, que además fui testigo muy presente de la aprobación de esa Constitución, una de las cosas que cambiaron en esa Constitución fue la forma de Estado. No la forma de gobierno, que sigue siendo presidencialista, republicana, pero cambiaron la forma de Estado. Y esa forma de Estado es una forma de Estado de organización del poder
de la estructura de la administración, de los poderes públicos, similar a la que tenemos en Europa. Es decir, ustedes han adoptado ya no un modelo propio, sino han heredado un modelo renano, un modelo de Estado social, han cambiado la forma de Estado y, por tanto, la actuación, claro, si nos vamos al continente europeo, donde han heredado en la Constitución del 2010 esa forma de Estado como un Estado social, pues verá que los fideicomisos en Europa prácticamente no existen en la gestión pública, no existen. Existen otras figuras como las empresas públicas, las empresas mixtas, las sociedades comerciales, pero no existe importado en los modelos de Estado que han reglamentado, que han desarrollado, que han constitucionalizado, porque el capítulo el capítulo tercero del título cuarto de la Constitución Dominicana no es más que una herencia fundamentalmente de la Constitución española, de la Constitución alemana y de la Constitución italiana, donde se han constitucionalizado todos esos principios de funcionamiento de la administración pública. Por tanto, comparar el derecho iberoamericano, por cierto, el derecho iberoamericano, donde todavía están en esos procesos de transición, de estructuras administrativas reguladas fundamentalmente por el derecho administrativo. El derecho administrativo en Iberoamérica prácticamente no existe. Es ahora cuando el derecho administrativo se está empezando a estudiar en las facultades de Derecho, pero no han seguido, evidentemente, la doctrina de la dogmática europea. Claro, cuando se han ido cambiando esos modelos de Estado, esos modelos de organización del Estado, esos modelos de organización de la administración pública, pues se están configurando modelos que prácticamente son muy análogos a los que tenemos en las constituciones europeas. Por tanto, el ejemplo de que en Iberoamérica, claro, porque la conducta de la administración ha sido una conducta muy política. En el gobierno, en la actuación del gobierno no se ha distinguido fundamentalmente la doble función que tiene el gobierno, la de la dirección política, pero la otra función es la de la gestión de los servicios públicos. Y claro, la sumisión y la labor de control de la actuación, bien como vía de gobierno, como actos políticos, o bien como acto administrativo, como gerente o director de la administración pública, tiene un comportamiento muy distinto. El control de la acción política es un control de oportunidad, mientras que el control de la actividad administrativa es un control de legalidad, Y, por tanto, en ese marco sí que podemos hablar, porque, repito, el marco constitucional que tenéis ahora en la República Dominicana se parece más a los modelos constitucionales europeos y a los modelos que ha vivido América Latina en el último siglo. Bien, pues, por ejemplo, en España es que esta figura es totalmente ajena, no se usa. En Italia, en Alemania, conozco perfectamente estos sistemas jurídicos, esta figura no se usa. Se usa en el derecho privado, Uchi. En el derecho privado sí, para gestionar herencias, para gestionar patrimonios, para gestionar bienes privativos, para eso sí, pero no para gestionar bienes patrimoniales de este nivel, y sobre todo para gestionar servicios públicos. Bueno, pues muy agradecidos por traernos más luz a este debate nacional acerca de los fideicomisos públicos. Una novedad que no todo el mundo ha entendido. Sí, por eso estas intervenciones son tan importantes y por eso agradecemos su participación, porque sabemos que una parte de la población quiere entender un tema que es altamente técnico, altamente complejo, y que solo armando las piezas del rompecabezas, como usted mencionaba al principio, puede tener una idea integral de qué va un fideicomiso, de dónde viene esa figura, hacia dónde va en la República Dominicana, cuáles son los procedimientos necesarios para que se vincule adecuadamente en el sistema jurídico, si es que eso es una posibilidad, y cuáles son sobre todo los síntomas de una mala configuración, de haberla. Entonces yo creo que comprender todo eso le permite a la gente ejercer una ciudadanía mucho más clara sobre un tema que definitivamente atañe a todo el mundo. Bueno, yo creo que hay que leer más la Constitución, hay que aplicar más la Constitución, hay que respetar más la Constitución, y hay que desarrollar, todavía no se ha desarrollado. Estoy hablando de un tema muy importante para la República Dominicana, que es la configuración de la jurisdicción contencioso administrativa. Esto me parece fundamental, porque este es el control ordinario que deben de tener los poderes públicos, los funcionarios, y la actuación de la administración pública. Me acuerdo también que cuando aquí se hablaba de los fideicomisos, yo tuve la oportunidad
de estar en contacto con la Agencia Española de Cooperación, porque hubo un documento de trabajo antes de ustedes aprobar la ley 4720 de alianzas públicos-privadas. Por cierto, la ley de alianzas públicos-privadas, artículo 51.1, donde se dice que el fideicomiso es una figura de naturaleza jurídico privada, estrictamente privada, y donde se dice, el artículo 51, apartado 2, se establece una cosa tan simple como leyendo la ley, que aquellos fideicomisos que se constituyan en el ámbito de esta ley no estarán sujetos a los principios del crédito público y de la contratación administrativa. Es decir, escapa de los marcos, de los principios que he establecido aquí, del artículo 138 de la Constitución, del 147, donde se regulan los principios de la actuación de los servicios públicos. Es decir, un artículo de muy dudosa constitucionalidad, el artículo 151, apartado 2 de la Ley de Alianzas Públicos-Privadas 4720, donde realmente cuando la Agencia Española de Cooperación estuvo trabajando en ese documento, la idea que se tenía fundamentalmente de los fideicomisos es para aquellas acciones puntuales de desarrollo de soluciones habitacionales, en el ámbito de la cooperación, del desarrollo, en algunas acciones, incluso en el ámbito del fideicomiso sin ánimo de lucro. Se hablaba en el documento elaborado en común entre el Gobierno y la Agencia Española de Cooperación. Es decir, pero no se hablaba ahí de la idea de llevar fideicomisos a la gestión de los servicios públicos. Para nada. Bueno, pues muchas gracias por contribuir a darnos luz. Muy agradecidos de pues su a participación. A vosotros y encantado. Estaré a vuestra disposición cuando así lo queráis en otro momento. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Buen día. Bueno, amigos, será el doctor Marcos Mazó Garrote, catedrático de Derecho Constitucional en España. Como él mismo lo explicó, además de español dominicano por lazos matrimoniales. Está aquí, hablamos con él está en Santiago, pasa mucho tiempo aquí, sin dejar de ser catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que nos vamos a una pausa. Me parece que ha dado bastante luz sobre esto. Hay que pensarse bien eso, de ese proyecto que se va a someter el 27 de febrero para establecer los fideicomisos públicos privados. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas de interés para ustedes.